Santo Tomás de Aquino sobre la verdad. Cuestión primera sobre la verdad. Artículo primero, ¿qué es la verdad? Respuesta. Así como en el orden de la demostración hay que hacer la reducción a algunos principios inmediatamente evidentes al entendimiento, así también cuando se investiga lo que es cada cosa, así también cuando se investiga lo que es cada cosa. De lo contrario se iría a un proceso indefinido y perecería así completamente toda ciencia y el conocimiento de las cosas. Ahora bien, lo que el entendimiento concibe en primer lugar como el objeto más conocido y en lo cual resuelve todos sus conceptos es el ente, como dice Avicena en el principio de su metafísica. Por tanto, todos los demás conceptos del entendimiento deben obtenerse por adición al ente. Mas al ente no se le puede añadir algo a modo de naturaleza extraña, como se añade la diferencia al género o el accidente al sujeto, ya que cualquier naturaleza es ente, por lo cual también, como prueba el filósofo, que el ente no puede ser género. Si se dice, pues, que algunos conceptos se añaden al ente, es en el sentido de que expresan un modo de ser propio de él, que en el nombre de ente no se expresan. Eso puede suceder de dos maneras: una, de suerte que el modo expresado sea un modo especial del ente. En efecto, hay diversos grados de entidad, conforme a los cuales se originan diversos modos de ser, de los cuales a su vez se toman los diversos géneros de las cosas. Así, la sustancia no añade al ente ninguna diferencia que signifique una naturaleza sobreañadida al ente, sino que por ese nombre se expresa un modo especial de ser, a saber, el ente por sí, y lo mismo sucede con los otros géneros. Otra manera de añadirse al ente es de suerte que el modo expresado sea un modo que acompaña universalmente a todo ente. Ese modo puede ser a su vez ofrecerse de dos maneras, una en cuanto que acompaña a todo ente en sí, otra en cuanto que acompaña a todo ente en orden a otra cosa. Si es de la primera manera, será o porque expresa en el ente algo afirmativamente o porque lo expresa negativamente. Ahora bien, no hay nada dicho afirmativamente en sentido absoluto que pueda encontrarse en todo ente, sino su esencia, por la cual se dice que es, y así se impone el nombre de res, que difiere del de ente, según Avicena en el principio de la metafísica, en que ente se toma del acto de ser, essendi, y el nombre de res en cambio expresa la quididad o esencia del ente. Por su parte, la negación que sigue a todo ente absolutamente es la división. A esta la expresa en nombre de uno. Uno, en efecto, no es más que el ente indiviso, pero si el modo del ente presenta el segundo carácter, a saber, por orden de una cosa a otra, esto a su vez puede suceder de dos maneras: la una en o por la distinción de una cosa de otra. Eso lo expresa el nombre de aliquid. En efecto, viene a ser como aliut quid. Así como al ente se le dice uno en cuanto que es indiviso en sí, así se le dice aliquid algo en cuanto que es distinto de otros seres. La otra manera es por la conveniencia de un ente respecto de otro, lo cual no puede tener lugar más que si se trata de algo que tiene capacidad para tener conveniencia con todo ente. Tal ser es el alma, que en cierta manera es todas las cosas,
como se dice en el libro de Ánima. Ahora bien, en el alma se da la potencia cognoscitiva y la apetitiva. La conveniencia del ente con el apetito lo expresa en nombre de bien, como se dice en el principio de la ética. Bien es lo que todos apetecen, y la conveniencia del ente con el entendimiento lo expresa en nombre de verdad. Ahora bien, todo conocimiento se realiza por la asimilación del que conoce al objeto conocido, de suerte que se ha dado en llamar a la asimilación la causa del conocimiento. Así la vista, por la disposición que recibe de la especie de color, conoce al color. Lo primero que hay que observar, pues, en las relaciones entre el ente y el entendimiento es que el ente corresponda al entendimiento, correspondencia que se llama adecuación de la cosa y del entendimiento, y en eso cobra su ser finalmente la razón de la verdad. Esto es pues lo que añade la verdad sobre el ente, la conformidad o adecuación de la cosa y del entendimiento. A esa conformidad sigue, como queda dicho, el conocimiento de la cosa. Así pues, la entidad de la cosa precede al carácter de verdad, pero el conocimiento es un efecto de la verdad. Conforme a eso, pues, encontramos tres maneras de definir la verdad o lo verdadero. Una atendiendo a lo que precede a la verdad y en lo que se funda lo verdadero. Así lo define San Agustín en su libro. Lo verdadero es lo que es. Y Avicena en el libro 11 de su Metafísica. La verdad de cada cosa es la propiedad de su ser, que le está ratificado o establecido. Otra manera de definirlos es atendiendo a lo que constituye formalmente la verdad, y así dice Isaac que la verdad es la adecuación de la cosa y del entendimiento. Y Anselmo en el libro de Veritate, verdad es la rectitud perceptible sólo por la mente, pues tal rectitud se pone en razón de cierta adecuación, conforme a lo que dice el filósofo en el libro cuarto de su Metafísica, que al definir la verdad decimos que es lo que es, o que no es lo que no es. La tercera manera de definir la verdad es por el efecto que se sigue, y así la define Hilario diciendo que la verdad es manifestativa y declarativa del ser, y Agustín en el libro de Vera Religione, la verdad es aquello por lo que se muestra lo que es, y en el mismo libro, verdad es aquello según lo cual juzgamos de los seres inferiores. Santo Tomás de Aquino sobre la verdad, capítulo primero, artículo segundo. Si la verdad se encuentra en el entendimiento más principalmente que en las cosas. Respuesta: en aquellas cosas que se dicen de muchos por orden de prioridad y de posterioridad, no siempre tiene que ser causa de los demás lo que recibe con prioridad la predicación de eso común, sino aquello en lo cual se encuentra en primer lugar completa la razón común. Así, sano, se dice con prioridad del animal, en el cual se encuentra primero perfecta la razón de salud, si bien la medicina se llama sana porque causa la salud. Por eso, como verdadero se dice de varios por orden de prioridad y de posterioridad, tiene que decirse con prioridad de aquel en que se encuentra primero perfecta la razón de la verdad. Ahora bien, todo movimiento tiene su consumación en su término, y el movimiento de la potencia cognoscitiva tiene como término al alma, ya que lo conocido tiene que estar en el que conoce
al modo de ser de éste. En cambio, el movimiento de la potencia apetitiva tiene como término las cosas. Por eso pone el filósofo en el de ánima cierto círculo en los actos del alma, en cuanto que la realidad que existe fuera del alma mueve al entendimiento, y la realidad entendida mueve al apetito, y entonces el apetito mueve a que se llegue a la realidad de la cual se inició el movimiento. Y como el bien, como se ha dicho más arriba, dice orden al apetito y la verdad al entendimiento, por eso dice el filósofo en sus libros, en el sexto libro de la metafísica, que el bien y el mal están en las cosas y la verdad y la falsedad en la mente. Ahora bien, una cosa no se llama verdadera sino en cuanto que se adecua con el entendimiento. Por tanto, la verdad se encuentra con posterioridad en las cosas y con prioridad en el entendimiento. Mas es de saber que la cosa se comporta diversamente respecto del entendimiento práctico y del entendimiento especulativo. El entendimiento práctico causa las cosas, por lo cual es medida de las cosas que por él son hechas. Pero el entendimiento especulativo, por ser receptivo respecto de las cosas, es movido en algún modo por las cosas mismas, y así éstas son su medida. Por ahí se ve que las cosas naturales, de las cuales recibe nuestro entendimiento el conocimiento, son medida de nuestro entendimiento, como se dice en el 10º libro de la metafísica, pero son medidas por el entendimiento divino, en el cual se hallan todos los seres creados, como las obras artificiales en el entendimiento del artesano. Así pues, el entendimiento divino es medida y no tiene medida. La cosa natural mide y es medida, y nuestro entendimiento tiene medida y no es medida de las cosas naturales, sino sólo de las artificiales. Así, la cosa natural, puesta entre los dos entendimientos, se dice verdadera por la adecuación de ambos. Por la adecuación del entendimiento divino se dice verdadera en cuanto que cumple aquello a lo que está ordenada por el entendimiento divino, como se ve por Anselmo en el libro de Veritat y Agustín en el libro de Vera Religione, y Avicena en la definición mencionada, la verdad de cada cosa, y por la adecuación al entendimiento humano se dice una cosa verdadera en cuanto que es capaz de por sí de originar conocimiento verdadero sobre ella, así como por el contrario se llaman cosas falsas a las que ofrecen alguna posibilidad de aparecer lo que no son, o como no son, como se dice en el 5º libro de la metafísica. La primera razón de verdad se da en la cosa antes que la segunda. El orden al entendimiento divino tiene prioridad sobre el orden del entendimiento humano. Por eso, aunque no existiese al entendimiento humano, todavía se llamarían verdaderas las cosas por orden al entendimiento divino. Pero si desapareciesen ambos entendimientos, cosa imposible, no subsistiría ya la razón de verdad. Sobre Santo Tomás de Aquino, sobre la verdad, capítulo 1, artículo 3. Si se da verdad en la composición y división que hace el entendimiento. Respuesta: así como la verdad se encuentra antes en el entendimiento que en las cosas, así está también antes en el acto de composición y de división
que hace el entendimiento, que en su acto de formar las quiddidades de las cosas. En efecto, la razón de verdad consiste en la adecuación de la cosa y del entendimiento. Ahora bien, nada se adecua consigo mismo, sino que la adecuación es entre diversos. Por tanto, donde primero se encontrará la razón de verdad, la razón de verdad en el entendimiento, será donde el entendimiento comienza primeramente a tener algo propio que la realidad que existe fuera del alma no tiene, pero al propio tiempo algo que le corresponda, entre las cuales cosas ya puede haber adecuación. Ahora bien, el entendimiento, en su función de formar las quiddidades, no tiene más que la semejanza de la cosa existente fuera del alma, lo mismo que el sentido en cuanto que recibe la especie del objeto sensible. Pero cuando empieza a juzgar sobre el objeto aprendido, entonces ese juicio del entendimiento es algo propio suyo, que no se da en la cosa exterior, y cuando se adecua a lo que hay fuera de él en la realidad, se dice que el juicio es verdadero. Juzga el entendimiento sobre el objeto aprendido cuando dice algo es o no es, lo cual es propio del entendimiento que compone y divide. Por eso dice también el filósofo en su libro sexto de la metafísica que la composición y división está en el entendimiento y no en las cosas, y por eso se encuentra la verdad con prioridad en la composición y división del entendimiento, y secundariamente se habla de verdad en el entendimiento en su función de formar las quiddidades. De ahí que la definición se dice verdadera o falsa por razón de la composición verdadera o falsa, como cuando se dice que la definición de una cosa es la que no es. Por ejemplo, si la definición del círculo se le aplica al triángulo, o también cuando las partes de la definición son inconciliables entre sí, como por ejemplo si se dice que la definición de un animal es animal insensible. La composición que hay va implicada a saber que algún animal es insensible. La composición que ahí va implicada a saber que algún animal es insensible es falsa. La definición no se dice verdadera o falsa, sino por orden a la composición, lo mismo que la cosa se dice verdadera por orden al entendimiento. Por lo dicho, se ve que la verdad se dice con prioridad de la composición y división del entendimiento, en segundo lugar de las definiciones de las cosas, en cuanto que en ellas va implicada una composición de verdadera o falsa, en tercer lugar de las cosas en cuanto que se adecúan al entendimiento divino, no tienen capacidad de adecuarse al entendimiento humano. Cuarto, del hombre que formula sus proposiciones verdaderas o falsas, o que causa un juicio verdadero o falso de sí o de otros, por lo que dice o hace. Y las palabras son susceptibles de recibir la denominación del mismo modo que los conceptos por ellas significados. Santo Tomás de Aquino sobre la verdad, capítulo primero, artículo 5. Si además de la primera verdad alguna otra verdad es eterna. Soluciones. Fuera del alma encontramos la cosa misma y las privaciones y negaciones de ella, que no se comportan de igual modo respecto de la verdad, porque no se comportan del mismo modo respecto del entendimiento. La cosa por su esencia específica se adecua al entendimiento divino,
como las cosas hechas artificialmente al arte, y en virtud de esa misma esencia tiene aptitud natural para adecuar así al entendimiento humano, en cuanto que por medio de su semejanza recibida en el alma produce un conocimiento de sí misma. En cambio, el no ser, en cuanto considerado fuera del alma, no tiene nada por lo que pueda adecuarse al entendimiento divino, ni tampoco producir un conocimiento de sí en nuestro entendimiento. Por tanto, el que de hecho se adecue a un entendimiento no procede del mismo no ser, sino del entendimiento que forma en sí la razón del no ser. La cosa que es algo positivo fuera del alma sí que tiene en sí algo por lo que pueda llamarse verdadera. No sucede eso con el no ser de una cosa, sino que cuando se dice de él todo es por parte del entendimiento. Cuando dice pues la objeción, es verdad que la verdad no existe, como la verdad de que aquí se trata es sobre un no ser, no tiene esa verdad existencia más que en el entendimiento. Por tanto, a la destrucción de la verdad por parte de la realidad no sigue más que la existencia de la verdad que existe en el entendimiento. Y así se ve claro que de eso no se puede inferir más que la verdad que existe en el entendimiento, que es eterna y tendrá que estar claro está en el entendimiento eterno, y esa es la verdad eterna. Así que con esa razón se prueba que sola la primera verdad es eterna. No se puede pensar que no existe la verdad absolutamente, pero sí que se puede pensar que no haya ninguna verdad creada, como también se puede pensar que no existe ninguna criatura. El entendimiento en efecto puede pensar que él no existe y que no piensa, aunque no lo piensa sin que exista o piense. No es necesario que cuanto tiene el entendimiento pensado, lo piense pensando que él mismo piensa, ya que no siempre reflexiona sobre sí mismo, y por eso no hay dificultad en que piense que no existe la verdad creada, sin la cual, sin embargo, no puede pensar. Santo Tomás de Aquino, capítulo 1, artículo 9. Si se da la verdad en los sentidos. Respuesta. Se da la verdad en el entendimiento y en los sentidos, aunque de diversa manera. En el entendimiento se da como algo que se sigue de su acto y como conocida por el entendimiento. En efecto, se sigue de la operación del entendimiento, en cuanto que el juicio del entendimiento dice lo que es la cosa, y es conocida por el entendimiento en cuanto que éste reflexiona sobre su acto, no sólo en cuanto que conoce su acto, sino en cuanto que conoce su relación a la cosa, lo cual no puede ser conocido sin ser conocida la naturaleza del acto mismo, y ésta no puede ser conocida si no se conoce la naturaleza del principio activo, que es el entendimiento mismo, en cuya naturaleza está el conformarse con las cosas. Así que el entendimiento conoce la verdad en cuanto que reflexiona sobre sí mismo. En cambio, en los sentidos está la verdad como algo que se sigue de su acto, es decir, por ser el juicio del sentido sobre la cosa como ésta es realmente, pero no está en los sentidos como conocida por ellos, pues dado caso que los sentidos juzguen con verdad de las cosas, sin embargo no conocen esa verdad de su juicio verdadero. En efecto, aunque los sentidos conocen que sienten, sin embargo no conocen su naturaleza,
y por consiguiente tampoco la naturaleza de su acto, ni su relación a las cosas, ni por lo mismo su verdad. La razón de ello está en que los seres que son más perfectos, como lo son las sustancias intelectuales, vuelven sobre su esencia con una vuelta o reflexión completa, ya que al conocer algo existente fuera de ellos, salen en cierta manera de sí mismos, y en cuanto que conocen, ya inician cierta reflexión sobre sí mismos, al ser el acto del conocimiento algo intermedio entre el que conoce y el objeto conocido. Esa reflexión se consuma en cuanto que conocen su propia esencia. Por eso se dice en el libro de Causis que todo el que conoce su esencia reflexiona sobre ella con reflexión completa. El sentido, en cambio, que es entre los demás seres el que más se acerca a la sustancia intelectual, inicia ciertamente una reflexión sobre su esencia, ya que no sólo conoce al objeto sensible, sino que también conoce que conoce, pero esta reflexión no llega a consumarse, pues el sentido no conoce su esencia. La razón de ello, dice Avicena, que es que el sentido no conoce nada más que por el órgano corporal, y es imposible que un órgano sea algo intermedio entre la potencia sensitiva y él mismo. En cuanto a las potencias que no sienten, no reflexionan de ningún modo sobre sí mismas, ya que no conocen que obran, como por ejemplo el fuego no sabe que calienta. Santo Tomás de Aquino sobre la verdad, capítulo 1, artículo 11. Si se da falsedad en los sentidos. Respuesta. El proceso de nuestro conocimiento que toma su comienzo de las cosas es el siguiente. Empieza por los sentidos y después llega a su perfección en el entendimiento. Así, el sentido viene a ser como un intermediario entre el entendimiento y las cosas. Considerado respecto de las cosas, es una suerte de entendimiento. Considerado respecto del entendimiento, viene a ser como una cosa. Por eso se dice que en el sentido se da la verdad y la falsedad de dos maneras. Una, considerado el orden del sentido al entendimiento. Bajo ese aspecto se dice que el sentido es verdadero o falso como las cosas, es decir, en cuanto causan en el entendimiento un juicio verdadero o falso. Otra manera es considerado el orden del sentido a las cosas. En esa perspectiva se dice que hay verdad o falsedad en el sentido de la misma manera que en el entendimiento, en cuanto que juzga que es lo que es o que no es lo que no es. Pues bien, si se trata del sentido en la primera manera dicha, entonces de algún modo se da en él la falsedad, y de algún modo no, pues el sentido es por una parte una cierta cosa, y por otra anuncia o señala otra cosa. Así, si se le toma respecto del entendimiento como una cosa, no se encuentra en él falsedad alguna, ya que conforme sea la disposición o modo actual en que está, así comunica al entendimiento esa manera suya de hallarse. Por eso dice Agustín en el texto citado que los sentidos no pueden enunciar nada más que su propia afección. En cambio, si se le toma respecto del entendimiento, en cuanto que representa otra cosa, tomado así puede llamarse falso al sentido, en cuanto que puede causar un juicio falso en el entendimiento, si bien no lo causará necesariamente, como ya se ha advertido tratando de las cosas. El entendimiento juzga del mensaje que le transmiten los sentidos de la misma manera que juzga sobre las cosas.
Tomado pues así el sentido, siempre produce en el entendimiento un juicio verdadero sobre la disposición o manera de hallarse él mismo, no sobre la manera de hallarse las cosas. Por lo que hace ahora al sentido tomado en la relación que tiene con las cosas, existen en él la falsedad y la verdad de la manera que existen en el entendimiento. Ahora bien, en el entendimiento la verdad y la falsedad se hallan primera y principalmente en el juicio que compone y divide, en la formación de las quiridades, sólo por orden al juicio que se siga de dicha formación. Por lo mismo también en el sentido se encuentran propiamente la verdad y la falsedad en cuanto que juzga de los objetos sensibles. En cambio, en la aprehensión o captación del objeto sensible no hay verdad o falsedad propiamente, sino sólo por orden al juicio que se sigue de dicha formación, es decir, en cuanto que de tal aprehensión se puede seguir tal juicio. Ese juicio de los sentidos sobre algunos objetos es natural, como cuando se trata de los sentidos propios sobre otros en virtud de cierta especie de comparación o cotejo que hace en nosotros la facultad cogitativa, que es una potencia de la parte sensitiva y que en los animales está sustituida por una apreciación natural. Ese es el modo que tiene de juzgar la facultad sensitiva sobre los sensibles comunes y sobre los sensibles accidentalmente. Ahora bien, el acto natural de un ser siempre se realiza de la misma manera, si no es impedido accidentalmente por un defecto interno o por obstáculo extrínseco. Por eso el juicio del sentido sobre los sensibles propios siempre es verdadero, si no hay impedimento en el órgano o en el medio, pero en los sensibles comunes y en los sensibles accidentalmente a veces se engaña el sentido. Así se ve de qué manera puede haber falsedad en el juicio de los sentidos. Santo Tomás de Aquino sobre la verdad. Cuestión segunda sobre la ciencia de Dios. Artículo segundo. Si Dios se conoce a sí mismo. La expresión el que se conoce a sí mismo vuelve sobre su esencia es una expresión metafórica. En el conocimiento, en efecto, no se da movimiento, como se prueba en el séptimo libro de la física. Por tanto, no puede haber en él tampoco puede haber en él tampoco, hablando con propiedad, un apartarse o un volverse. Se dice que hay un proceso o un movimiento en cuanto que de un objeto conocido se llega a otro. Eso se verifica en nosotros por cierto discurso, y en ese sentido el alma sale o vuelve sobre sí misma al conocerse. Primeramente, el acto que procede de ella tiene como término al objeto, y después reflexiona sobre el acto, luego sobre la potencia y sobre su esencia, en cuanto que sus actos se conocen por los objetos y las potencias por los actos. Mas en el conocimiento divino no se da discurso alguno, como se ha dicho antes, de suerte que llegue de lo conocido a lo desconocido. Sin embargo, por parte de los objetos conocidos se puede apreciar una cierta circulación en su conocimiento, en el sentido de que al conocer su esencia ve las demás cosas en las cuales contempla la semejanza de ella, y así en cierta manera vuelve a su esencia, no como si conociese su esencia por las otras cosas, como hemos visto que sucede en nuestra alma. Es de saber que esa vuelta a la propia esencia no recibe otro nombre en el libro del Causis que el de la subsistencia de la cosa en sí misma, pues las formas que no subsisten en sí se hallan difundidas sobre otras y no recogidas en sí mismas.
En cambio, las formas subsistentes se difunden o comunican a otros seres, perfeccionándolos o influyendo en ellos de tal suerte que permanecen en sí mismas. De ese modo Dios tiene una reflexión máxima sobre su esencia, teniendo providencia de todo, y saliendo así en cierto modo y yendo a todas las cosas, permanece en sí mismo estable y sin mezclarse con ellas. El universal es inteligible porque ha sido separado de la materia. Por eso los objetos que no han sido separados de la materia por la acción de nuestro entendimiento, sino que son por sí mismos inmunes de toda materia, son conocibles en el máximo grado. Luego Dios es inteligible en sumo grado, aunque no sea universal. Cuando se dice que uno entiende más que otro, eso se puede interpretar de dos maneras. Una de suerte que la partícula más afecte al modo de ser del objeto conocido. En ese sentido nadie entiende de un objeto más que otro, en lo que ofrece la inteligibilidad, pues el que atribuye a un objeto conocido más o menos de lo que tiene su naturaleza, yerra y sencillamente no entiende en absoluto. De otro modo puede afectar la partícula más al modo como conoce el conocente, y en ese sentido uno entiende más que otro, como el ángel más que el hombre y Dios más que el ángel, por su capacidad mayor de entender. De la misma manera hay que explicar la expresión que se aduce en la prueba, entender el objeto de otro modo del que es. Si la cláusula de otro modo significa el modo de ser del objeto conocido, entonces nadie entiende el objeto de otro modo de cómo es, ya que eso sería entenderlo como no es. Pero si esa cláusula denota el modo que se tiene de conocer, entonces todo el que entiende un objeto material lo entiende de otro modo de cómo es, ya que a un objeto que tiene un modo de ser material lo entiende sólo inmaterialmente. Santo Tomás de Aquino sobre la verdad, capítulo 2, artículo 3. Si Dios conoce a los seres distintos de él. Soluciones. Se dice algo que es proporcionado a otra cosa de dos maneras. Una porque es considerada que hay una proporción entre ellos. Así decimos que 4 se proporciona a 2 porque respecto de 2 se halla en relación de doble. La otra manera es a modo de proporcionalidad, como si decimos, por ejemplo, que como 6 es doble respecto de 3, así lo es 8 respecto de 4. La proporcionalidad es en efecto la semejanza de proporciones. Ahora bien, como en toda proporción la relación mutua que tienen los que se dice que tienen esa proporción se cifra en un determinado exceder el uno al otro. Por eso es imposible que un ser infinito se proporcione a uno finito por proporción. En cambio, en aquellos que se dice que están proporcionados por proporcionalidad, no se considera la relación mutua entre ellos, sino la relación semejante de 2 a otros 2, y así no hay ningún inconveniente en que un ser infinito esté proporcionado a uno finito, porque así como un finito es igual a otro finito, así un infinito es igual a otro infinito. De esa manera tiene que ser proporcionado en medio al objeto que por medio de él es conocido. Es decir, que así como aquel tiene aptitud para demostrar algo, así el objeto que es por él conocido la tiene para ser demostrado. Y así nada impide
que la esencia divina sea el medio por el cual es conocida la criatura. Ser absolutamente tomado se entiende sólo del ser divino, lo mismo que bueno. Por eso se dice en Lucas: nadie es bueno sino solo Dios. Así que la criatura tiene tanto de ser cuanto se acerca a Dios, y tanto tiene de no ser cuando de Dios se aparta. Y como no se acerca a Dios sino en cuanto que participa el ser finito, pero distando infinitamente. Por eso se dice que tiene más de no ser. Sin embargo, el ser que tiene por proceder de Dios es conocido por él. Santo Tomás de Aquino sobre la verdad, capítulo 2, artículo 11. Respuesta: es imposible que se predique algo unívocamente de la criatura y de Dios. En efecto, en todos los unívocos, la razón designada por el nombre es común a cada uno de aquellos de quienes ese nombre se predica unívocamente. Y así, por lo que hace a la razón designada por ese nombre, los unívocos son iguales en algo, aunque en la realidad pueda ser uno de ellos anterior o posterior al otro, como en la razón de número todos los números son iguales, aunque atendiendo el nombre que lleva cada uno sea anterior a otro. Ahora bien,